todos ustedes, gracias al pastor y a todos por la invitación. Y bueno, hoy venía aquí, muchos ya conocen mi testimonio, ¿verdad? He venido ya varias veces a darlo. Y hoy venía aquí pues a presentar mi libro. Pues díganle a los que están a la par suya, los sueños en Dios, en Cristo se cumplen. Sueños en Dios. Entonces, hoy quería presentarles mi libro, se llama Un predestinado a los barrios bajos, y contar la historia que viene detrás de este libro, ¿verdad? Porque cuando tenemos sueños siempre hay un proceso y siempre hay una guerra que pelear para cumplirlo, ¿verdad? Entonces, quiero empezar diciéndoles que, bueno, ¿cómo empezó Un predestinado a los barrios bajos? Hace 13 años leí un libro muy conocido por todos que se llama Corre, Nicky, corre, el famoso Nicky Cruz, ¿verdad? Yo lo leí y quedé impactado a tal punto que un día dije yo, wow, qué buena historia de pandillas, de cómo Dios lo transformó, cómo Dios lo cambió. Y dije yo, Dios, algún día voy a escribir un libro en mi vida, porque digo yo tengo una vida pues no parecida, pero vengo de la León 13, vengo de un hogar disfuncional, donde mi padre era delincuente, mi mamá era delincuente, y pasé situaciones muy difíciles para llegar al camino de Dios, ¿verdad? Leyendo el libro dije yo, algún día lo voy a hacer. Un día me senté con un amigo que es diseñador gráfico y ahí me puse a decirle, quisiéramos una portada. Entonces Dios me puso en el corazón que ir poniendo. Entonces puse un águila, una AK-47, el fuego, y hicimos la portada. Entonces esta portada tiene un significado profético. Hicimos la portada y la pegué en mi cuarto, como un póster ahí, lo pegué y digo yo, algún día voy a escribir el libro. Pasaron 13 años donde yo todos los días me levantaba y veía la portada y digo, algún día, y ponía las manos en el póster y oraba. No se cumplió en ese instante, ¿por qué? Porque Dios tenía que escribir la historia, Dios tenía que escribir historia, tenían que pasar muchas cosas para que ese libro para que esta historia saliera a la luz. Pasaron 13 años y mi hermano falleció hace como 5 años, y yo me aparté del camino del Señor. Me resentí con Dios por la forma en que mi hermano murió y me aparté. En eso que me aparté pasé 2 años, pues no apartado del todo, sino tibio, que venía de vez en cuando a la iglesia, tenía resentido con Dios. Cuando una persona se resiente con Dios, de que se resiente porque Dios no me bendice, ¿por qué pasa esto? Siempre cuestionamos a Dios cuando nos pasan cosas. Me aparté de esos 2 años de Dios, no venía a la iglesia, dejé de congregarme, andaba tibio, y un día, después de andar tibio, empezaron a pasar muchas cosas en mi vida. ¿Qué pasó? Mataron a un primo mío en el León 13 por drogas, mi papá había salido de la cárcel y le agarró un preinfarto, casi se muere. Me quedé sin trabajo, yo me gradué y yo pensé que cuando iba a terminar mi carrera universitaria iba a tirarme al mercado y una vez iba a salir de trabajo. Y era que no, pasé 9 meses buscando trabajo y no me salía de trabajo. Pasé situaciones muy difíciles en mi casa, a veces no teníamos ni pases para venir aquí. Yo soy una persona que me gusta comer bien, me gusta el ejercicio, bajé 7 kilos porque no me alimentaba bien. Y Dios empezó a tratar conmigo a tal punto que me agarró una depresión. Me agarró una depresión y yo me acuerdo que yo me despertaba en la mañana, me iba a correr, me iba a hacer un poquito de ejercicio para despejar la mente, me encerraba en mi cuarto, me metía en internet a hacer currículums y nada. Me iba con mis amigos de la universidad a ferias de empleo, íbamos todos, yo iba en ayuno, iba en oración, porque digo yo, Dios, ahí como que me impulsó como a meterme más con Dios de la crisis. Y a mis amigos les daban el trabajo y a mí no, y todos llevamos el currículum y a mí no, se me cerraron las puertas y yo decía, Dios, pero qué increíble, yo ocupo el trabajo, ellos no, yo ayuno, ellos no, ¿por qué le hace el trabajo a ellos y a mí no? En esos momentos de prueba, yo pasaba siempre encerrado en mi cuarto, salía solo a buscar trabajo y me volvía a encerrar. Estaba en una depresión donde no veía la salida del túnel, las puertas estaban cerradas y empecé a buscar otra vez de Dios. Empecé a buscar de Dios otra vez, vine aquí a Liberación con la hermana Ruth, a Sanidad Interior. Empecé a leer la Biblia como nunca antes la había leído, empecé a ver predicas y esos montón de horas que yo pasaba encerrado en mi cuarto, y me empecé a buscar más de Dios, a orar. Digo, Dios, tengo que salir de esto, tengo que tener la mente ocupada, porque si no tengo la mente ocupada, no voy a salir de esta depresión. Un día estaba yo ahí y vi el post, y ahí fue donde oí la voz de Dios, me dijo, ahora sí, tienes tiempo libre, escribe el libro. Entonces,
Esos 9 meses que Dios me cerró las puertas, porque a veces pensamos que es el diablo y es Dios que nos cierra puertas porque Él quiere algo con nosotros. Esos 9 meses fue donde me puse a escribir ese libro. No sabía cómo escribir un libro, me metí a YouTube, veía tutoriales de cómo ir un libro. Empecé solo y el Espíritu Santo me empezó a tocar hasta que empecé a hacer capítulos, empecé a escribir convivencias y empecé a escribir la historia de mi vida. Pero yo tenía en mente escribir la historia de mi papá, que es una historia fuerte, pero escribí varias historias. En ese instante, en ese proceso, tenía un primo que era evangelista, él se apartó de Dios, él era muy conocido en el León 13 porque predicaba en buses y era un hombre que Dios lo usaba mucho, se apartó de Dios, pasó 5 años apartado de Dios por meter una droga a la cárcel, lo metieron preso, salió de la cárcel, se hizo una mujer, esa mujer tenía SIDA, le pegaron el SIDA. Y cuando él volvió al camino del Señor, porque volvió, el SIDA lo mató. Entonces, antes de él morir, él me dijo: Travis, nunca se aparte de Dios, porque apartarse de Dios tiene consecuencias. Ya escribí un capítulo de la vida de él que habla de apartarse de Dios tiene consecuencias. Me senté con mi papá, fui 13 años a la Reforma a verlo, porque él estuvo preso por un problema de narcotráfico en el León 13. Y todo lo que él vivió en la Reforma, todo lo que yo oí, ya escribí un capítulo de la vida en la Reforma. El que no conoce cómo es la Reforma por dentro, aquí en un capítulo donde habla. A mi papá lo puñalearon, casi lo mataron, cómo son las pandillas, cómo se mete la ley y cómo es el centro penal de la Reforma por dentro, viene aquí un capítulo. Y ahí son 2 capítulos. Escribí la historia de mi madre, que muchos la conocen, cómo Dios la sacó de la brujería. Ella fue a España a dejar una droga y unos colombianos la entregaron al aeropuerto y la agarraron al aeropuerto y cómo fue que cayó a España, cómo Dios trató con ella para que se convirtiera a Cristo. Escribí mi historia de cómo yo llegué a los pies de Cristo y vienen muchas historias. Escribí la historia de mi hermano que murió, que después vino aquí, no sé si muchos vieron la historia, vino el profeta Benjamín en una cumbre y nos dio una profecía. Entonces, el libro viene muy completo, el libro, pues, Dios me inspiró a escribir y son historias de la vida real que vivimos nosotros, como violencia doméstica, depresión, por qué los cristianos nos apartamos de Dios, problemas en la iglesia, narcotráfico, sicariato, cómo es la vida en los puntos de drogas, qué más viene, bueno, esto y apartarse de Dios, el SIDA, que hay que cuidarse, y todo lo que conlleva el mundo espiritual, ¿verdad? Situaciones que vivimos hoy en día están escritas aquí. Entonces, hoy quería presentarles un libro que me costó mucho hacerlo, si supieran todo lo que pasó después. Resulta que cuando lo escribí, apenas terminé de escribirlo en esos 9 meses, claro que Dios es grande, que lo termino de escribir y me sale trabajo. Dios me tenía reservado esos 9 meses, porque si yo hubiera trabajado, mentira que yo lo hubiera escrito. Dios quería que esos 9 meses me encerraran en mi cuarto, se me cerraran las puertas, mis amigos se apartaran, lo buscara de una manera increíble para que esto saliera a la luz, este mensaje. Porque nosotros tenemos planes, pero Dios siempre tiene propósitos. Entonces, cuando escribí el libro, digo yo, ahora sí, Señor, ¿cómo lo hago? Porque no tenía asesoría, nada. Resulta que un día hice un video en internet y no tenía la plata. Averigué en varias imprentas y todas cobran carísimo. Yo no tenía ni un 5 para hacerlo. Hice un video y un amigo de la juventud de 10 años que vivía enfrente de nosotros, que es ingeniero eléctrico, me escribió y me dice: Travis, ¿cuándo haces ese libro? Me parece interesante, me gustó el video. El man no era cristiano. Y yo le dije: cuando tenga la plata, pero no tengo un 5, me dice, cotícelo, yo le voy a ayudar. Resulta que entonces ya él me dio un impulso, ya entonces llegué yo y empecé a cotizar el libro, pero todavía estaba muy caro, entonces andaba buscando una imprenta cómoda a mi presupuesto. Mi amigo llegó y no era cristiano y yo le dije: bueno, es tanta cantidad de dinero, yo voy a guardar buena parte. Y llegó el amigo y me dijo: tranquilo, vaya a la imprenta y yo el otro mes le doy la plata. Llegó el amigo después de 10 años de no vernos, llegó a buscarme el lugar de mi trabajo, me dio el 70% de la plata del libro, sin ser cristiano, se sentó conmigo a comer, nos fuimos a comer después, ese día le prediqué, hablamos lo que en 10 años no habíamos hablado, y me dice: yo le regalo esto a usted no porque sabe que yo no soy cristiano ni nada, sino que como yo no voy a ayudarlo a usted para algo bueno, usted es una persona que la pulsé, y va a ver que Dios lo va a bendecir, y usted está invirtiendo en el reino de Dios, no entrevista. No, es que yo no lo hago yo lo hago sin ningún interés a cambio, Dios me ha bendecido con mi trabajo y yo siento que tengo que ayudarle a usted. Me dio el dinero, entonces en ese instante yo fui a la imprenta que ya había conseguido, dejé el dinero y un 14 de septiembre, entonces yo quería que yo lo estuviera listo para el 28 de septiembre. Resulta que cuando doy la plata del libro,
la señora de la imprenta le desahucian a la mamá de cáncer. Entonces me atrasa el proyecto. Pasamos un mes esperando que me dieran el libro, porque yo leí el dinero y yo deseando el libro, y siempre yo la llamaba, no me contestaba, me llamaba llorando, que es que la mamá estaba mal. Y ahí se estaba reteniendo como el proyecto, ¿verdad? Entonces yo hablé con el amigo y le dije, ya le di la plata a la señora, pero tengo que esperarme para que me lo haga. Me dice, tranquilo, yo quiero leerlo, yo quiero que usted me dé el libro. Vea cómo Dios cuadra todo. Que llegamos y ese día yo le prediqué a mi amigo, ese día hablamos. Resulta que un jueves, yo lo llamé un domingo y le dije, bueno, ya tengo el libro listo, se lo voy a dar, llámame el jueves para yo ir por él. Resulta que ese jueves él llegó y yo le iba a llamar a la 1 de la tarde y a las 10 de la mañana se murió, tocó 500 voltios y se murió, ¿no? Entonces, es dura la historia, pero yo ahí me pongo a ver cómo Dios usa a la persona que no tiene que usar, cómo cuadra todo para que un proyecto de él salga a la luz. Una persona que no era cristiana me dio el dinero, antes de morir llegó a despedirse, le pude predicar, pude hablar con él y se fue. Gloria a Dios. Entonces, no quiero hacer largo porque son muchas historias, eso es una pincelada. Y duré 13 años orando, ayunando, con puertas cerradas, y tuve que pasar muchas lágrimas. Este libro lo escribí en un momento de depresión, aquí viene escrito atrás. Y hoy, en un mes, he vendido 100 y a personas que no son cristianas, la mayoría. Entonces, hoy está a la venta. Si ustedes tienen un familiar que está en la prisión, alguien que se ha apartado de Dios, o inclusive aquí hay muchos temas para nosotros los cristianos, para que lo busquemos más a Dios, pueden adquirirlo. Hoy lo estoy vendiendo en un precio, o sea, yo lo vendo en 6,000, hoy lo voy a estar dejando en 5,000 colones porque yo quiero bendecirlos. Y no es el precio, sino el mensaje que viene aquí, es un mensaje profético, un mensaje que va a cambiar muchas vidas. Y yo sé que este es el comienzo de lo que Dios va a hacer en esto. Y yo le pedí a Dios un ministerio y hice ya la página ya tiene 700 seguidores sin ser nadie famoso, yo, ¿verdad? Y las personas que han leído el libro me han dicho, quiero buscar de Dios, me ha impactado y la verdad Dios está haciendo grandes cosas. Entonces, hoy les presento a ustedes mi proyecto, el proyecto de Dios, y decirles que cuando tengan un sueño en su corazón, aférrense a él. Amén. Tengan fe, declaren, como dice yo puse un póster, 13 años pasé orando y declarando para ver este sueño en realidad. Y en el tiempo de Dios salió a la luz y hoy Dios está tocando muchas vidas por medio de este libro. Bendiciones. Gloria a Dios.